Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, amadísimos hermanos, a este espacio, a esta posibilidad bonita que nos estamos regalando todos los días martes de estudiar juntos un curso de milagros. Hoy nos convoca un hecho que en este nivel de las formas sucedió el pasado miércoles en Venezuela. A la altura de las 6:03 de la tarde, o las 18:03 del día, un doblete sísmico con una diferencia de 39 segundos entre uno y otro. No se trató de un sismo y una réplica inmediata, sino de dos sismos diferentes. Algo que impacta hasta el punto incluso de llegar a traumar solo de el hecho de ver lo que vamos observando en las redes, en los medios y lo que nuestros seres queridos que los vivieron pudieron habernos contado. Y evidentemente, pues estamos aquí únicamente para ser útiles al espíritu. Y en el ejercicio de este ministerio, el día de hoy, de la manera más transparente posible, vamos a conversar respecto del principio 40, la lección 40, pero vamos a hacernos un paseo por otras tantas lecciones y componentes del libro de texto en los que se hace referencia a la salvación. La salvación es de las palabras más sonadas en el contexto de un curso de milagros. Más es importante tener en cuenta que cuando se habla de la salvación en un curso de milagros, es una mirada absolutamente distinta a lo que los dogmas religiosos han podido haber marcado. Ya a la altura del día de hoy van 6 días de este evento. Un evento que por supuesto nos mueve, nos permite sobremanera calibrarnos. ¿Qué sucedió en nuestras mentes en el momento de la noticia o en el momento en el que se vivió el proceso del temblor? ¿Hacia dónde se nos fue la mente en el momento en que calculamos que nuestros seres queridos, en lo personal, en el caso de mi hermano, pues vive en la ciudad de Caracas y aun cuando él vive hacia al sureste de la ciudad, un área que no tiene, no está en esa zona de convergencia de las fallas en las que sí hubo situaciones de derrumbe de edificios y afectaciones de estructuras, pero aún así, pues lo vivió. Y es importante que todos estos eventos se suceden como una consecuencia de una proyección colectiva. La misma proyección colectiva que fue capaz de condenar a Jesús en este nivel de la forma, que transitara por toda esa pasión hasta ser crucificado. Y tal como Él nos los dice en el mensaje de la crucifixión, llegó y transitó todo ese proceso producto de una proyección colectiva, que en ningún momento Él pudo haber condenado a Judas porque Judas es su hermano. Y cuando recordamos esta maestría de Jesús, una mente lúcida, absolutamente unida a la mente del Padre, conformando esa unidad de mente uno, pues evidentemente es importante que como estudiantes de un curso de milagros y aún sin ser estudiantes de un curso de milagros, si es tu primera vez por acá, por este canal, y aún pues no estás familiarizado con un curso de milagros, poder comprender que estos eventos se suceden y lo importante de allí es que podamos, con la mayor humildad, mansedumbre y honestidad, sin caer en el juego de los sesgos cognitivos, podamos hacer conciencia de cómo lo vivimos, cómo vivimos el evento, cómo vivimos la noticia,
¿Qué vino después? ¿Cuántas llamadas hicimos? ¿Qué pasaba por nuestras mentes? ¿Cómo fue toda esa experiencia bioquímica en el cuerpo? Porque tenemos un cuerpo y estamos aquí. ¿Cómo hicimos para regular nuestras emociones? Fuimos un instrumento de calma y serenidad para nuestro entorno. ¿Hacia dónde se dirigió nuestra mente en el momento impacto? Porque la circunstancia se da, nos llega la noticia o simplemente pudimos haber sentido aquí en Ciudad Bolívar, al sur de Venezuela, donde vivo, pues realmente se sintió el coletazo del movimiento. Quienes viven en edificios lo sintieron mucho más que quienes vivimos en casas o acá, pero no igual, pues como sucedió en la ciudad de Caracas, donde simplemente parecía una hamaca, un chinchorro. El piso, el suelo se movió y era difícil que las personas pudieran mantener el equilibrio de pie y poderse desplazar. Entonces, aquí es importante, no para condenarnos, no para crucificarnos, simplemente de una manera muy, muy honesta, decir, bueno, estos fueron mis pensamientos y estas fueron mis emociones y estas fueron mis sensaciones. ¿Qué te muestran esos pensamientos, esas emociones y esas sensaciones? Que aún hay trabajo por hacer en este plan de entrenamiento mental que representa estudiar un curso de milagros. ¿Cómo pudiste sostenerte y si no lo pudiste hacer, qué pasó en tu interior que no, que no te permitió recordar la palabra y en ese recuerdo de la palabra, desde allí, sin entrar en el bypass espiritual, sostenerte en un centro donde, ok, esto está pasando, esto es lo que estoy sintiendo. Recuerdo que la palabra dice, no niego lo que estoy sintiendo, ¿cómo lo vivimos? Es así, pues, como hemos querido el día de hoy encauzar nuestro estudio del principio 40, la lección 40, y como decía hace unos minutos, pues dar un paneo por otras varias partes del libro donde se habla de la salvación. El principio 40 nos dice, el milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. Y este es un principio que me parece hermoso, porque nos habla de la marca universal de Dios. No nos habla de elegidos, ni por ser elegidos, ni que ya no fui elegida. Nos dice que cada vez que obramos un milagro, experienciamos un milagro, pues simplemente el resultado de ese obrar, ese milagro, es la percepción de que el hermano y yo somos uno, somos lo mismo, somos espíritu. Ese pensamiento, ¿ok? Ese pensamiento es una marca universal de Dios. De la manera como podamos nosotros diseñar ese pensamiento, las palabras que puedan engrosar ese pensamiento, no importa. Lo que importa es que ese pensamiento es la marca universal de Dios. La lección 40 nos dice, soy bendito por ser un hijo de Dios. Una lección preciosa que además nos recuerda, a propósito de la marca universal de Dios, es el otro componente o la otra cara de la misma moneda de la marca universal de Dios. Entonces la marca universal de Dios tiene dos caras. Una
donde admito la bendición de ser bendito por ser hijo de Dios, y la otra cara es en el reconocimiento que el milagro, a su vez, reconoce que todo el mundo es mi hermano. Es decir, no hay separación. Desde aquí, entonces, me permito, si tienen el libro en las manos con ustedes, nos vayamos en el libro de ejercicios a la página 130, la lección 71, que apunta, solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Y nos dice aquí algo que siento que no tiene desperdicio en lo absoluto. En el párrafo 1 nos dice, tal vez aún no te hayas percatado de que el ego ha urdido un plan para la salvación que se opone al de Dios. Repito la frase. Tal vez aún no te hayas percatado de que el ego ha urdido un plan para la salvación que se opone al de Dios. Ese es el plan en el que crees. Dado que es lo opuesto al de Dios, crees también que aceptar el plan de Dios en lugar de el del ego es condenarte. Y aquí de entrada, en este primer párrafo, Jesús nos da un inmenso ubicatex. El plan del ego para la salvación es que lo que sucedió es un castigo, que el terremoto y los hechos naturales, los terremotos, los tornados, cualquiera que sea el evento natural, son castigos divinos. Que los hechos naturales son el resultado del abuso que ha hecho el hombre de sí mismo y en consecuencia del planeta. Y este punto encuentra fundamento en las teorías científicas, en lo que los geólogos nos dicen, por ejemplo, de la regularidad de los eventos sísmicos, de los ciclos que se cumplen. Y a eso le encontramos mucho sentido. Entonces, a un argumento así, lo primero es poder discernir que lo que sea el evento natural de la naturaleza no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Porque la naturaleza, el planeta, el universo, las galaxias, los universos, están insertos dentro de la estructura del tiempo. Y donde hay tiempo, no está la eternidad de Dios. Recordemos lo que se nos indica, que un pensamiento se adentró en la eternidad. Una diminuta y alocada idea se adentró en la eternidad. Es decir, en un punto de la eternidad se instaló la diminuta y alocada idea de que si el Padre es eterno, ¿por qué no vivir lo contrario a la eternidad? Es decir, al tiempo. Y es allí donde surge el tiempo. Y el planeta y todos los planetas y todos los universos tienen ciclos porque ellos cumplen un proceso temporal. Que esta dimensión de tiempo nos esté pareciendo que como que todo está revuelto en este momento en el planeta, pues sí, porque la historia del planeta cuenta de los cambios de era, de todos los procesos que se han dado, solo que en este momento nosotros estamos siendo testigos de una porción de esos cambios. Pero cada cierto tiempo el planeta vive una serie de experiencias que es lo que ha permitido, bueno, que el ser humano tenga la historia que cuenta,
de cómo surge el ser humano, cómo se llega hasta esta estructura actual que nosotros conocemos, de esos hábitos de supervivencia, de cuando se conoció el fuego, de que cuando se conoció la rueda, la posibilidad del círculo que facilitaba el transporte. Y todos estos argumentos que nos parecen muy bien, que son válidos, forman parte de la estructura del ego porque estamos hablando del tiempo. Y ciertamente hay algo contundente cuando se nos planta así, person to person, la posibilidad de lo eterno, lo conocido es lo que vivimos insertos en la estructura del tiempo. Y démonos cuenta cómo a la mente le cuesta acariciar, más allá de la teoría, atisbar la idea de lo atemporal, de lo más allá del tiempo, de la eternidad. Vamos como en capas, porque nuestra identificación con el cuerpo es tan severa que nos cuesta tan siquiera pensar en una posibilidad, así sea de un nanosegundo de eternidad, durante un nanosegundo de cómo debe ser la eternidad. Y es que para que pueda haber eternidad no puede haber una densidad corporal. Entonces es un hecho que no tiene una dimensión en lo físico como tal. Se nos dice en el párrafo 2: el plan del ego para la salvación se basa en abrigar resentimientos. Mantiene que si tal persona actuara o hablara de otra manera, o si tal o cual acontecimiento o circunstancia externa cambiase, tú te salvarías. Y esta frase en el párrafo 2 nos permite hacer un reajuste de las coordenadas del GPS de la conciencia. ¿Y por qué? Bueno, porque los eventos naturales son hechos físicos que tienen una estructura bioquímica, sí, pero no dejan de no ser físicos. Están insertos dentro de la estructura del tiempo. Lo único real es que Dios es amor y es extensión amorosa. Dios no necesita que hayan almas que suban en sacrificio, que mueran en eventos naturales. Dios no lo necesita. El Dios que lo necesita es el Dios que el ego fundamenta, pero no es el Dios real. Entonces aquí tenemos ya para discernir, estamos hablando de dos tipos de Dios: el Dios del ego y el Dios real. El Dios del ego que fabricó el ego es el que está regido en la dimensión tiempo, y por eso nos cuentan los génesis, no solo bíblicos, sino también otros génesis de cómo aconteció que en un día se pensó y separó los cielos y la tierra. Y otro día pensó y surgieron las plantas. Otro día, pero fíjese que siempre nos habla del tiempo, para que el Dios real nosotros lo podamos entender. Lo primero a comprender aquí es que el amor es solo extensión y no está condicionado ni es condicionante del mundo físico. Pero ciertamente, cuando esa diminuta y alocada idea se adentró en la eternidad, Dios sí dispuso al Espíritu Santo para que fuese esa porción en la mente que recordara la verdad del Espíritu y pudiese ser ese puente entre las mentes atrapadas en la idea del tiempo y el Padre. Y por eso, tal como se nos indica en el capítulo 5 del libro de texto, el Espíritu Santo nos acerca a la mentalidad uno.
Esa es parte de su función. Por eso que en la práctica diaria de las lecciones, en el estudio permanente, cada vez que estudiamos y algo lo podemos comprender, necesitamos establecer promesas, acuerdos. Me comprometo a sostener este pensamiento por lo menos durante 5 minutos. Continuamos con este mismo párrafo que nos dice, de este modo, la fuente de la salvación se percibe constantemente como algo externo a ti. Cada resentimiento que abrigas es una declaración y una aseveración en la que crees, que reza así. Si todo fuese diferente, yo me salvaría. Y aquí creo que todos en algún momento o muchas veces hemos estado en esta trampita. Si esto no estuviera sucediendo, yo tal cosa. Es que si fulano fuera de tal manera, yo sería feliz. Y todos estos son argumentos del ego que proceden solo del ego. Y aquí entonces nos dice al inicio del párrafo 3. El papel de tu mente en el plan consiste, pues, en determinar qué es lo que tiene que cambiar, a excepción de ella misma, para que tú te puedas salvar. O sea, necesitamos aprender a discernir. Y en el discernimiento, entender que el Dios que rige el tiempo es ese Dios que es apreciado en los dogmas religiosos, que sí pone condiciones, que es caprichoso muchas veces. Y ese es un tipo de Dios. Pero tenemos entonces a un Dios real que solo es amor y es extensión. El plan de Dios para la salvación tendrá éxito es porque en algún momento, aunque yo esté muy convencida de este Dios tiempo, de este Dios egoico, siempre prevalece en mí una intuición de que hay algo más allá de este techo que representa este Dios del ego. En algún momento, probablemente no de este sueño, pero en otro momento que mi mente decida retornar, entonces va a estar más preparada para alinear, entrenar la mente y alinearme al Espíritu Santo para que se cumpla el plan de Dios para la salvación. Y el plan de Dios para la salvación es que te reconozcas tal como Dios te creó. El plan de Dios para la salvación no tiene que ver que vayas de un sitio a otro, que te enemistes con alguien y te unas a fulano. El plan de Dios para la salvación no tiene nada que ver con lo fenomenológico, con esos hechos, con esos eventos. El plan de Dios para la salvación es que tú puedas desmontar, deshacer la falsa identidad y te puedas reconocer espíritu. Es un entrenamiento. En lo personal, en este momento estoy en la tarea de solo mirar a Cristo en todo lo que vea. Y le comentaba a Francita Hermosa más temprano, antes de que Gilbert ingresara a la sala y comenzáramos ya formalmente la sesión, el hecho de que me monto en el carro y tengo presente el pensamiento, solo voy a ver a Cristo, no voy a ver motorizados, carros, gandolas, camiones, busetas, no, solo Cristos. Mis ojos van a ver eso porque, bueno, estoy manejando, pero voy a sostenerme en el pensamiento que son Cristo. Y esto que lo estoy implementando desde hace unas semanas para acá como un hábito, no es una experiencia tan fácil, porque la mente suele dispersarse. Y bueno, nos toca cada ciertos minutos respirar profundo y retomar nuevamente la tarea. Y esto nos va dando un foco y un centro en el espíritu. ¿Ok? Para eso tenemos la lección del día.
Para eso tenemos el estudio del libro de texto, del manual para el maestro. Y la estrategia fundamental de Jesús es que todo se repite. Cada vez que se repite, va agregándole un componente más, matizándolo para ir más adentro. Pero si ahí la gran estrategia de todo un curso de milagros como libro es precisamente la repetición. Bien, vamos a, si lo tienen el libro a la mano, podemos ir en el mismo libro de texto, en la página 440, donde está el monográfico que responde a la pregunta, ¿qué es la salvación? Un monográfico que que acompaña a un conjunto de 10 lecciones y bueno, una es más particular que la otra, que todo va directo, ¿no? Nos dice Jesús en el primer párrafo de este monográfico, la salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. Venezuela, la salvación comienza por recordar quién eres, más allá de la geografía, del gentilicio, de las costumbres, de eso local que se valora aquí. Pero al identificarte directamente con la fuente, te das cuenta que todo eso que se valora aquí son realmente ornamentos, distractores, absolutamente distractores. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Hacia dónde nos conduce el comprender que la salvación no tiene nada que ver con que hayan personas almas que deban desencarnar e ir a otro plano, porque desde ese otro plano, desde allí, ellos van a aportar luz para los que están aquí? Esa es una fuente de información, pero no es definitivamente la real verdad. Y algo que me ha llamado poderosamente la atención es la cantidad de profetas, videntes, que predijeron, que avisaron, que indicaron que esto pasaría. Ojo con el ego espiritual. Ojo con ese patrón egoico. Ajá, lo viste, lo soñaste, tuviste una visión, te lo dijeron. ¿Qué hiciste? Y no estoy diciendo que salieras necesariamente a los medios a informar. Oraste, meditaste, hiciste ayuno para tener más entendimiento de eso que se te estaba mostrando. ¿Ok? Entonces, entender que la verdadera salvación o lo que es salvación para un curso de milagros no tiene absolutamente nada que ver con sacrificios. ¿Cómo consolamos a esa persona, a ese padre, a esa madre, a ese esposo, a ese hijo, a ese hermano, diciéndole que en el cielo tiene un ángel que lo cuida? Eso opera en una esfera, en la esfera del sistema egoico, pero no en el sistema y en la esfera del espíritu real, del Dios verdadero. Un Dios verdadero que solo es amor y es extensión. Un Dios que no se va a comunicar con tu mente para decirte que salgas de un sitio tú, pero otros no. Que te cuides de Pedro Pérez o de María. Un Dios verdadero que es amor, que es omniabarcante, que es inmanente, no se detiene en eso.
¿Por qué? Porque simplemente una mente alineada al espíritu, al Dios real, es una mente que simplemente se asume eso, onda expansiva y extensión de amor. Solamente eso, que ya es decir bastante, que ya es decir bastante. El plan de Dios para la salvación de Venezuela es el mismo plan de Dios para la salvación absolutamente para todos en el planeta y en esta humanidad y en otras civilizaciones. Es el mismo. Proponernos encontrar el camino que solo nos conduce al Dios verdadero, al Dios solo amor. No es un castigo de la naturaleza. La naturaleza, el mundo físico tiene sus leyes. Y voy a compartir una imagen en una conversación que tuve en estos días con mi hermano. Y él me decía lo siguiente, la naturaleza misma da lecciones, pero no siempre estamos atentos. Por ejemplo, el pájaro para vivir, ¿qué hace? Nidos. ¿Dónde los hace? En los árboles. ¿De qué los hace? De aquellas ramas que ya, ramitas y palitos secos que los transporta a determinadas distancias a donde está haciendo su nido. Él no tala ni quema el árbol para construir una casa allí. Los roedores usan madrigueras. Los mamíferos, unos mamíferos, unos cuantos, para no entrar en ese, utilizan entonces cuevas. Otros simplemente se apropian de un espacio, pero para hacerlo, para vivir, para alimentarse, ellos ni talan, ni queman, ni desvían el curso de los ríos, ni de los mares, tampoco. Son animales y en la cadena alimentaria el más grande se come al más pequeño. El hombre, en su arrogancia, entonces, que se dice animal racional, tala, quema, altera el curso de los ríos, devasta bosques, sabanas, para imponerse y vivir allí de la manera que quiere vivir. Entonces, cuando la Tierra tiene sus movimientos, atestiguamos estos procesos tan trágicos que sí son devastadores y sí son muy dolorosos. Entonces entendamos que no estoy queriendo decir con esto que las personas que allí pasaron de plano lo merecían, no, en lo absoluto, porque esto es bastante complejo. Aquí hay una cantidad de corresponsabilidades en este nivel, de instituciones que dieron permisología para que se construyeran y se habitaran en zonas no habitables, ¿ok? Aquí hay una serie de variables que entran en juego en esta circunstancia que a los fines de nuestro aporte desde la oración es tener en cuenta que finalmente eso no es la voluntad de Dios y que nuestra salvación no consiste en el sacrificio de unos para que otros puedan estar bien, que la muerte no es el precio a pagar. La muerte del cuerpo físico, el cese del cuerpo físico, es el precio a pagar. Que la tierra está estresada y por eso la tierra se está expresando. Un día en el que hubo temblor también, hubo movimientos sísmicos en otras 6 partes más del planeta, solo que en Venezuela fue el más fuerte. Cuando vemos esta palabra dice, el pensamiento de la paz fue dado al Hijo en el mismo instante en el que su mente concibió el pensamiento de la guerra.
Antes de eso, no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos, simplemente era. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación. Y así, el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una, pero no reconocía su unidad. Al no conocerse a sí misma, pensó que había perdido su identidad. Por eso es que reconocernos y hacer todo el sendero para conducirnos hacia la comprensión real del espíritu es necesario. Pero es un trabajo de la mente, no del cuerpo. El cuerpo lo que va a hacer es que nos va de alguna manera a comunicar qué es el nivel inconsciente de lo que estamos moviendo en el plano de la mente. Pero el cuerpo no es sino también un pensamiento denso. Y no lo digo por mero capricho. Y quiero compartirte una estadística científica que ya tiene unos años rodando. Al inicio se hablaba de 4,5, hoy día ya se habla de 5. Se dice que de todo el mundo, todo lo que nosotros conocemos como mundo conocido, universos, galaxias, sistemas planetarios, absolutamente todo el mundo físico de lo que existe solo se corresponde con el 5%. Hay un 25% que es un plano oscuro, pero que se sabe que tiene una alta influencia en ese 5%. ¿Ok? Y tenemos un 70% absolutamente desconocido, que lo único que apunta la ciencia es que desde allí también se influencia esa capa de ese 25% que a su vez termina incidiendo en este 5% del mundo conocido. Entonces, tomamos esta estadística y la llevamos entonces a cómo opera la mente. ¿Nos parece que este mundo físico es muy real? Bueno, todo este mundo físico, incluyendo nuestros cuerpos y personajes, son solo el 5%. 25% corresponde al plano de la mente donde están bandoleando todos nuestros pensamientos. Pero el 70% de nuestra mente es la que compartimos con el Dios todo amor. ¿Qué pasa entre este 5 para llegar a este 70%? Necesitamos el entrenamiento mental. Un curso de milagro es una posibilidad de entrenamiento mental que va desde toda la fundamentación del libro de texto, libro de ejercicios, manual para el maestro, manual de psicoterapia y canto de la oración. Es un trabajo de dedicación, de propósito diario, precisamente para que nuestras mentes vayan cada vez más y más y más alineadas a esta idea de este Padre. ¿De dónde está entonces ese Dios egoico compartido, caracterizado de maneras distintas, pero que en esencia es el mismo, al cual hacen referencia todas las religiones en esta capa densa del 25%? Pero el Dios real y verdadero es ese 70%. Y ese 70% está en tu mente, en la mente absolutamente de cada uno de nosotros. Por eso necesitamos aprender a discernir, porque lo que acontece en el plano físico, aquí, en este nivel de la forma, que solo es 5%, no nos determina. Nos da información, pero no nos condiciona ni nos determina. Y si creemos que nos determina, pues
existe otra manera de ver las cosas. Y es aquí donde un curso de milagros nos dice que sea lo que sea que acontezca, siempre va a existir dos maestros con los cuales nosotros podemos tomar la decisión de elegir mirar un hecho. El maestro del ego, que se regodea buscando culpables y sacrificios, y el maestro del espíritu, que recuerda primero que Dios es amor y que esto que pasa aquí no es voluntad directa del Padre, que su único plan de salvación es que nosotros en algún momento nuestras mentes se alineen a Él. ¿Qué tenemos que hacer para alinearnos? Hay alternativas. Una de ellas, un curso de milagros, porque es un entrenamiento completo, desde el capítulo 1 del libro de texto hasta el final del libro. Es un proceso de ir cada vez de capa en capa, en capa, en capa, hasta llegar al núcleo real de todas nuestras situaciones, de todas las heridas y de todas las experiencias, donde simplemente, pues, interpretamos y a partir de allí generamos condicionamientos incluso a nivel del sistema nervioso. Y el cuerpo responde a esa información. Pero es un trabajo de la mente. Aquí no hay rituales, no hay que prender, apagar, poner, untarse, absolutamente. Es un trabajo de la mente que solo acontece en la mente. Entonces, amadísimos hermanos venezolanos, también soy venezolana, nací aquí en Ciudad Bolívar, donde vivo, al sur de Venezuela. Aquí también hay otras circunstancias y otras situaciones bastante particulares. Te puedo decir de lo que a mí me ha ayudado y me ha permitido comprender de qué va este proceso. Y como decía al inicio de la sesión, esta ha sido una experiencia que nos ha permitido calibrarnos realmente hasta qué punto hemos podido internalizar nuestro sendero espiritual. ¿Qué pensaste ante la noticia? ¿Qué pensaste mientras sucedió el evento? ¿Hacia dónde se dirigió tu mente? Te planteaste preguntas de ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué ahora? ¿Y ahora esto? Si Venezuela viene trajinando toda una serie de situaciones y ahora esto, no para que te condenes ni te sientas culpable, pero ¿qué era lo que estaba en tu mente en el momento de esa noticia, de el momento en el que todo sentiste que todo tembló? Lo que sea que hayas vivido, como lo hayas sentido, está bien. Y creo que a todos nos dice que todavía tenemos trabajo por hacer para poder fortalecer nuestras mentes y que en circunstancias así, donde lo que aflora es el plano del inconsciente, estemos tan conscientes y tan inconscientes de la unidad con el Padre. Yo particularmente, pues me ha sucedido en los últimos eventos sísmicos que minutos antes de que suceda, algo me hace, pues orar, estudiar algo el libro, tomar el libro, sintonizar un vídeo de YouTube donde se esté hablando, se esté con algún maestro de un curso de milagros. Y cuando suceda el evento, pues me sucedió en el año 2018. Yo sentí que era la respuesta que Jesús me estaba dando. Yo no asumí que era un temblor, pero ya yo tenía una hora promedio escuchando, recuerdo yo, una conferencia de José Luis Molina.
y me devuelvo al inicio de la conferencia para volver a escuchar y en ese instante comienzo simplemente a darle gracias a Jesús porque estaba entendiendo algo fundamental. Él decía, el Jesús de la Biblia no es coherente, el Jesús de un curso de milagro es amor coherente en todo momento. Y en ese instante eso se adentró en mí, comenzó a temblar y yo asumí que el temblor era la respuesta que Jesús me estaba dando. Lo vi como una revelación, una manifestación de Jesús. Y así lo viví. Pero ya yo tenía una hora y un tanto en sintonía. Y cuando me tocó vivirlo, lo sentí y lo viví de esa manera. En esta oportunidad lo sentí acá en casa. No, la verdad, no alcancé a sentir miedo. Sí, cuando regreso acá al estudio, porque era miércoles y tenía sesión con las alumnas regulares, las viajeras hermosas de la formación, veo el teléfono y veo la referencia de Funvivis de que había la referencia de la noticia. Ahí fue cuando entendí, inmediatamente se lo envío a mi hermano y a los minutos él logra comunicarse y comenta, sí, estoy bien, sí, hubo un temblor, además por otra compañía telefónica, porque Movistar pues había simplemente inhabilitado. Pero lo que quiero señalar es que todo esfuerzo que nosotros hagamos, absolutamente todo esfuerzo que nosotros hagamos para sostenernos en esa alineación de nuestra mente con la mente del Padre, da frutos. Da frutos porque en circunstancias así el miedo no nos gobierna, aun cuando podamos sentir miedo, pero no nos gobierna. Nos fortalece, emerge desde lo más profundo una comprensión del momento que incluso visto a la distancia se aprecia diferente. Es decir, nos sorprende lo que salió de ese nivel inconsciente. Entonces, necesitamos hacer ese trabajo precisamente de entrenar nuestras mentes y cada vez estar la mayor cantidad de tiempo posible en el recuerdo de que el Padre y yo somos uno. Y decírnoslos, soy el santo Hijo de Dios mismo que refulge en el fuego de su amor. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo es porque no hay amor perfecto. Además, es una frase que también en lo personal me ha permitido tomar decisiones bien puntuales en determinados momentos con un nivel de discernimiento porque me he aferrado a ella. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo es porque no hay amor perfecto. Es decir, si hay miedo es porque el ego pretende gobernar. Mientras esté sintiendo miedo, pues no estoy alineada al Padre. Voy a leer por aquí. Saludos, Mailen, horas Orangelis. Un gusto saludarte, niña bellas. Sí, muchos profetas han salido. Gilbert comenta, se puede pensar que mientras tengamos una conciencia parcial y limitada del amor, manifestamos experiencias distorsionadas. Recuerda que nosotros somos los fabricantes del mundo en que vivimos, ¿ok? Y al ser los fabricantes del mundo en que vivimos, este mundo es a su vez una proyección de esa idea de separación, de estar separados del Padre, que necesita de muchos recursos, de mucha fragmentación para que nos podamos distraer, ¿ok? Dice, y que en ese mismo sentido las experiencias que transitamos nos llevan a perfeccionarnos en el amor. Claro, pero recordar también, Gilbert, tener presente aquí que el amor, más que un sentimiento y una emoción, es un estado de conciencia. Estudiando un curso de milagros, y aquí hay algunas viajeras que son testigos de ello, hace creo que unos 3 años,
En algún momento tuve un proceso de discernimiento y yo me di cuenta que nosotros creemos que amamos, pero realmente no amamos, porque si nosotros procuráramos amar como ama Dios, allí nos estaríamos acercando a la idea real del amor. Incluso en el judeocristianismo, el primer mandamiento dice: amarás a Dios por encima de todas las cosas. Y nosotros solemos amar más o a los padres o a la pareja o a los hijos más que a cualquier cosa, pero no amamos a Dios por encima de todas las cosas. Es un entrenamiento mental. Y sí, cuando hacemos el camino para amar a Dios por encima de todas las cosas, sentimos que el amor ciertamente es un estado de conciencia y podemos ver en este mundo de forma, todo lo filtramos desde el amor, absolutamente. Más es un entrenamiento mental, o sea, forma parte de una decisión. En estos días, una de las viajeras del grupo, nos decimos viajeras por en honor a una frase de un curso de milagros que dice que esto es un viaje sin distancia al interior de la mente y desde entonces nos decimos viajeras. ¿Ok? Y ella decía que se había dado cuenta que en lugar de amar este, eh, lo que básicamente en ese momento se había dado cuenta que en lugar de amar, lo que había hecho había sido poseer, apropiarse, pero que eso finalmente tampoco es amor. No el amor como nos ama Dios, que es el amor que tenemos que aprender a amar. Y cuando vamos haciendo el trabajo, nos damos cuenta que entonces el desapego es una consecuencia. Pero no es que voy a trabajar el desapego desapegándome sin una conciencia de amor real, de amor absoluto. Sor Angelis dice: yo dije, estamos protegidos por nuestro Señor Jesucristo, esto va a pasar. Mi gata, 10 minutos antes del evento sísmico, estaba inquieta. Claro, los animales, y sobremanera los felinos, tienen ese sexto sentido y antes de que estos eventos sucedan, los animales, las aves, ellos comienzan a distanciarse de los lugares, migran temporalmente de los lugares, porque tienen esa comprensión de la tierra como tal, que nosotros nos hemos desconectado de ella. Buenas noches, mi corazón. Buenas noches, Loisy. Este, es así. Estamos protegidos. ¿Es un acto de fe? Sí, estamos protegidos. Pero repito, lo importante es que podamos hacer esa retrospectiva de qué pasó en nuestra mente. Porque lo que sea que haya pasado en nuestra mente nos está calibrando y nos está diciendo qué hacer para podernos fortalecer, para que toda esta comprensión pase a ser tanto consciente como inconsciente. Y desde el inconsciente, pues como inconsciente pueda efectivamente entonces salir a flote en un momento indeterminado, en el que, entre otras cosas, sentimos que todo tiembla, que todo se cae y genera confusión. Repito, no vamos a adormecer el miedo, porque ese mismo miedo, hay una dosis de miedo que te va a permitir también poder tomar una decisión importante, salir, entrar, quedarte, porque el cuerpo está en esa dinámica.
pero que nuestra mente que pueda aflorar desde nuestra mente ese plano del inconsciente que es precisamente esto, ya sea el recuerdo de nuestro Señor Jesucristo, el recuerdo de que Dios es solo amor y de que todo pasa. Es un buen recurso. Lo importante es que sea espontáneo, que cuando nos dimos cuenta, ok, eso fue lo que mi mente procesó en ese momento. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Incluso podemos abrir los micrófonos y las cámaras y lo podemos compartir entonces. Yo creo que una de las formas en que se expresa el ego también en estos casos es cuando sientes una especie de culpa por no estar transitando algo similar a los que más han sufrido, Ujú. Sí, por estar en una situación cómoda o que los tuyos estén a salvo. sí, 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 sí. Eso es absolutamente, es el ego queriéndote mantener en su hilo, en su narrativa, porque el ego tiene un sistema narrativo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que tú vas a estar bien cuando que otros están mal? ¿Cómo es Eh, que tú lo tienes todo y otros no tienen nada y se quedaron sin casa? ¿Ok? Este, entender también algo fundamental. Mira, no nos pasa nada para lo que estemos preparados, aunque creamos que no estemos preparados. Lo que hace que la experiencia pueda ser más fuerte son son nuestros niveles de resistencia y de no aceptación de eso que esté pasando. De hecho, una de mis palabras favoritas aquí es fluir, ¿no? Y hasta el técnico de refrigeración que viene aquí a la casa y me atiende las cosas del local, ha aprendido y cuando nos vemos me dice, bueno, mi señor, aquí fluyendo, como dice usted, porque y ahí se echa el cuento de lo que pueda estarle sucediendo, ¿no? Pero sí, mi amor, sí, es importante entender que esa culpa por no estar allá es una manera inconsciente de renunciar a tu lugar, porque fíjate, ¿por qué les pasa a uno y no les pasa a otros? Porque a los que entre comillas aparentemente no nos sucede, nos corresponde, y ahí sí lo digo con conocimiento de causa, nos corresponde hacer tareas. Nosotros ayer hicimos un momento de meditación por Venezuela, un ejercicio en mi espacio de trabajo, muy bonito. Y comenzamos precisamente, primero, trabajando una etapa, un ciclo de catarsis, combinándolo con un patrón, una técnica de meditación, la 3-7-1 se las recomiendo. Inhalo en 3 por la nariz, retengo y exhalo en 1 por la boca. Esta técnica permite ese vacío y de la manera en la que se da la exhalación, ayuda, descomprime inclusive todas las terminaciones, todo lo que es la zona cervical y a nivel de pecho. Y por ejemplo, hoy en la clase de yoga fue trabajar brazos y hacer todo el trabajo escapular precisamente para mover toda esta parte acá de la estructura y que permita que toda esa emoción de tristeza que pudo haberse apropiado de esta parte superior del tórax, del cuerpo, pudiera salir. Es decir, nos toca hacer cosas concretas. ¿Cómo puedo ayudar si mi mente está sintiendo culpa? Entonces me estoy identificando de manera inadecuada y estoy en la falsa empatía. La verdadera empatía es cuando yo recuerdo que tú eres Cristo. Independientemente de la acción, de tu conducta, de tu desempeño, tú eres Cristo.
Y cada uno de ellos también son una extensión de Cristo, aun cuando sus cuerpos, de la manera que haya sido, estén pasando por este tipo de experiencia. ¿Ok? Entonces, luego de hacer este patrón de respiración que lo hicimos ayer en la fase de catarsis, pasamos a un proceso de relajación. Esto lo dirigió eh, otra chica que también es instructora de yoga y permitió, pues, en esa relajación, además que teníamos el apoyo allí musical en vivo con Manuela Levante de la agrupación Quimpaná y unos instrumentos de la naturaleza, porque ellos trabajan con música medicina, que Gabriel, pues, dispensó ir y acompañarnos. Ayudó muchísimo en ese proceso que el cuerpo se relajara, ya había hecho catarsis, se relajó, para entonces entrar en la fase donde nuestra mente se alinea en ser solo luz, una luz capaz de viajar desde aquí, desde Ciudad Bolívar, hasta allá a las distintas zonas donde están sucediéndose las consecuencias de los terremotos. Es un ejercicio de amor precioso que se lo sugiero. ¿Cómo entramos a esa fase? A través de otra técnica de respiración, la 3-6-9. Inhalo en 3, retengo en 6 y exhalo en 9. Allí yo estoy haciendo una inducción al nivel alfa de las ondas cerebrales y desde allí todo pensamiento tiene una fuerza distinta, capaz de ir a donde yo quiera direccionarlo. Y lo direcciono desde el amor. Pero fíjate, no llegamos a hacer directamente un ejercicio de conectar con amor y transmitir y llegar hasta allá sin antes no haber hecho una fase de catarsis, porque bueno, todos en menor o en mayor cuantía hubo un impacto con la noticia, con el proceso, con el tema de las primeras imágenes absolutamente devastadoras y bueno, y de allí todos los eventos de si hay obstrucción o no gubernamental para el flujo de las ayudas. Es decir, todas esas cosas y la trabajamos en 3 puntos en el momento de la fase de catarsis. ¿Ok? Entonces, si nos toca en lo físico, hacer acciones concretas. Tú eres senderista, a ti te gusta el trabajo, la experiencia como del senderismo. Bueno, yo te sugeriría que además de aplicar estas técnicas que estoy compartiendo, hagas tu rutina de senderismo el fin de semana, asumiendo que no son tus pies caminando en esa montaña, en esa senda, ¿verdad? Sino que estás soltando de tu mente todo aquello que te limita a solo experimentarte como el santo Hijo de Dios que eres, porque es desde allí que tú puedes aportar. Es desde allí, mi amor. Es desde allí que podemos realmente hacer. Entonces, espacios como el de ayer, aquí en Ciudad Bolívar, donde pudimos hacer este esquema de trabajo, catarsis, relajación, para después poder hacer el trabajo, yo lo recomiendo y que se pueda repetir, que lo sigamos haciendo. Y es una prestación de servicio muy útil, porque allí pasamos todos a ser obradores de milagros. Pues en esa unidad de mentes, en un solo pensamiento de amor, de luz, eso mismo tiene un efecto hacia donde nosotros lo vamos, lo estamos dirigiendo. No alcanzamos a precisar cuál es el efecto porque no estamos allá para atestiguarlo, pero estamos aportando y ese aporte es tan valioso como el que le tocó la misión de ser un rescatista, ya sea de manera profesional o empírica, porque la circunstancia, porque es familiar, porque quiere que la esposa salga, quiere sacar al papá, a la mamá, a los hijos, como hemos visto anécdotas de experiencias allí, ¿verdad? A ellos les tocó servir de esa manera, pues a otros nos corresponde de otra. Y eso no invalida para nada, en lo absoluto, eh, el aporte. Desde allí aportamos mucho más que estar entonces
con esto de falsos profetas y aguántese que en septiembre viene otro porque se está repitiendo que cada 3 meses está pasando algo y entonces el próximo evento contundente que va a vivir Venezuela, porque ya hay gente que lo está diciendo, va a ser en el mes de septiembre. Y no una, ya he visto a varias personas en esa tónica. ¿Ok? Sí, El 25/6 salí a trabajar, me sentí mareada con dolor de espalda y pecho. Dije, estoy somatizando. Comencé a respirar y mejoré. Cuando llegué a mi casa, hice una meditación para regular el sistema nervioso y se me pasó todo eso. Muy bien, Sor Angelis. Así es, así es. Maile, ¿puedes coordinar una meditación por esta plataforma? Sí, mi amor, sí. De hecho, lo estoy pensando para hacerlo el día viernes, porque, bueno, mañana tengo sesión con el grupo de la formación, mañana y el jueves también tenemos, estoy precisando para ver si lo hago el viernes o el sábado, también a las 7 de la noche y que podamos efectivamente muchos más. Y lo haría bajo ese mismo esquema, dedicarle unos minutos a catarsis, luego relajación y después sí hacer el trabajo como tal. Porque, repito, sin catarsis, si no nos hacemos la catarsis, que es liberarnos nosotros mismos de nuestra propia impresión, en verdad nos estaríamos bypaseando, pues. ¿Ok? Nos estaríamos bypaseando. Perfecto, está bien, muy bien, Sor Angelis, excelente, excelente. Y lo trabajaríamos de esa manera, bajo ese mismo esquema. No creo que con soporte de música en vivo, pero sí puedo ubicar por acá música medicina y ubicar algunas canciones muy puntuales así que nos ayuden en cada una de las fases de la experiencia. ¿Ok? Bueno, si no hay otro comentario o alguna otra pregunta, podemos ir cerrando la sesión entonces, ¿sí? Ok, perfecto. Bueno, amadísimos hermanos, gracias, gracias, gracias. Gracias a todos por haber estado esta noche, por haber compartido este espacio. Gilbert desde Chile, mi primito hermoso. Sorangeli, que está en Ciudad de Orinoco, Antigua Soledad. Francita hermosa y Cío, que estamos en Gracias. Ciudad Bolívar. Gracias, Mayra. Ok, mi amor. Entonces, para los que veo mañana, hasta mañana. Ujú, Y si no, bueno, atentos porque o viernes o sábado para volver a hacer ujú. entonces la experiencia de la medicación, ¿sí? Estaremos pendientes. Perfecto, mi amor. Bueno, buenas noches entonces. que tengan feliz noche. Hasta Igual, luego. mi amor.